pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Estamos tocando una serie maravillosa que habla de demostraciones de fe. Esta vez les tocó a este hombre, un joven llamado Daniel. Un joven que no se aferró al pasado ni se sumergió en la condición de ser un preso político, o podríamos llamar un esclavo del nuevo gobierno de Babilonia bajo la mano de Nabucodonosor. Cuando hablamos de fe, hablamos de retos. Cuando hablamos de fe, necesariamente tenemos que hablar de obediencia. Cuando hablamos de fe, necesariamente tenemos que hablar de ser pacientes y tener la sabiduría para poder afrontar cada reto que el crecimiento de la fe lleva a enfrentar. Mis amados, hoy quiero recordarte que la fe debe ser entrenada y es forjada y entrenada por Dios en lo íntimo, en el secreto y en el anonimato. Un largo pero excelente entrenamiento en el anonimato por Dios te va a referenciar o va a anunciar una promoción en público delante de las personas, delante de los hombres. La voluntad de Dios es que caminemos en su propósito y seamos instrumentos que Él utilice para honor, para darle gloria y honra. Es decir, que no seamos personas de fe que simplemente la hablan, que la tienen, sino que sus acciones demuestren la fe que han profesado. Y es en momentos de escasez, es en momentos de crisis, es en momentos de dificultad, donde sale a relucir el valor del tratamiento de esa fe. La Biblia compara nuestra fe más preciosa que el oro. Y dice la palabra que si el oro se prueba con fuego, ahora cuánto más nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Para que al final, por la fe, podamos permanecer firmes, sin tambalear, sin titubear y sin caer. Para que al final, por la fe, podamos permanecer en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe no es simplemente una declaración que hago, es una demostración. Una demostración, uno, de la fidelidad de Dios, de que Él está allí siempre. Y dos, de que soy obediente a escuchar su voz para poder, a través de la fe, hacer lo que en mis propias fuerzas nunca hubiese podido hacer. Si a través de aprender a esperar y a tener fe, y al desarrollar ese músculo llamado fe espiritual en Dios, vemos que cosas buenas se nos agregan, es una gran bendición. Pero una vez que creces en la fe, entiendes que la motivación principal o el propósito principal de la fe se trata de confianza. Reciba o no reciba, sea contestada mi oración o no sea contestada mi oración, la fe me ayuda a mantenerme en confianza en que mi Padre está allí siempre conmigo. ¿Y en qué me baso para decir esto?
Pues en Hebreos capítulo 11 menciona, si tú puedes leer todo el capítulo, allí menciona héroes de la fe. Personas iguales a ti y a mí, comunes, pero que fueron entrenadas por Dios y que sabían cómo actuar en el momento indicado, que entendían que para cada momento Dios nos ha dado un grado de fe para manifestar lo que fue trabajado en lo íntimo, lo que fue trabajado en la intimidad, lo que fue trabajado en el anonimato. Por la fe, dice Hebreos capítulo 11, algunos conquistaron reinos, conquistaron ciudades. Por la fe, algunas mujeres vieron resucitar a sus hijos. Por la fe, algunos vieron que situaciones fueron transformadas. Milagros sobrenaturales pudieron observar con sus ojos. Pero por esa misma fe, otros fueron arrestados. Por esa misma fe, otros sufrieron. Por la misma fe, otros murieron. Sin ver lo que en algún momento anhelaban, pero sabiendo que lo que Dios tenía para ellos quizás no era algo terrenal. Lo que Dios tenía para ellos era algo eterno. Sembraron para lo eterno, sembraron para una eternidad, aunque con sus ojos físicos no vieron nada, pero sus descendencias también lo pudieron ver y lo recibieron. Por la fe podemos recibir contesta, o por la fe Dios puede permanecer en silencio, porque la fe no se nos fue dada simplemente para pedir y esperar algo a cambio, sino para permanecer firmes con confianza en que siempre Dios va a estar allí con nosotros. Responda o no responda, sane o no sane, suceda el milagro o no suceda, yo creo, yo permanezco, Él seguirá siendo mi Dios. Por eso este joven Daniel lo había entendido. Pero ¿sabes algo? Él no se aferraba a la lástima, como de pronto muchas veces nosotros hemos recurrido al quejarnos por la situación que estamos viviendo hoy. Cada minuto que te quejas es un minuto de oportunidad que estás desaprovechando. Cada minuto de queja es un minuto de visión perdida. Y esto es tremendo, porque la queja solamente nos hace enfocar en el problema. Mientras más te enfocas en lo complicado del problema, menos soluciones podrás encontrar. Mientras más te enfocas en el dueño de la vida, más soluciones podrás ver. Muchas veces la solución y la luz que necesitas ver al final del túnel no la vas a encontrar en tus propias fuerzas. La vas a encontrar cuando encuentras paz en Cristo. Cuando aprendes lo que es la paciencia, cuando aprendes a esperar y a observar la oportunidad correcta, el momento preciso, las personas correctas, cuando esa fe que Dios forjó te impulsa a hacerlo. Y entonces te atreves, aunque tus ojos estén viendo lo contrario y parezca imposible. Por eso te estoy hablando de hombres como tú y como yo, de personas que por la fe marcaron la diferencia. Y yo creo que ahora este es el tiempo de esas personas que han entendido que cada prueba, cada proceso que han vivido tiene sentido para esta hora, para este momento. Daniel no se aferró a pobrecito de mí, me sacaron de mi tierra, ahora soy esclavo. No, aún desde la cárcel ellos estudiaban, aún desde la cárcel ellos clamaban a Dios, ellos permanecieron fieles, no se arrodillaron ni se doblegaron ante el sistema de Babilonia. Dios los respaldó. Y debido a ese respaldo fueron colocados en lugares de honor. Cuando tienes fe permaneces firmes. Cuando tienes fe no negocias los principios. Cuando tienes fe te mantienes fiel a Dios. Y Él que se mantiene fiel contigo te coloca en lugares de honor. Por eso la fe necesita ser entrenada para que te sostenga en los lugares de honor. Porque a mayor crecimiento, mayor responsabilidad. Mientras más subes, más presión vas a tener y más el aire te va a faltar. ¿Sabías eso?
Cuando vas en un avión, mientras más el avión sube, más tus oídos se taponan, más la presión estás sintiendo para poder respirar. Algunos simplemente queremos subir y ponemos nuestra mirada al cielo y queremos escalar, queremos tener posiciones altas, pero nos cuesta dejar que Dios nos gobierne y que nos entrene, porque subir quizás se te pueda hacer fácil, pero sostenerte es allí donde vas a necesitar una fe probada por el fuego para aprender a ser paciente. Daniel fue probado por el fuego, aprendió a ser paciente y fue colocado en lugares de honor, pero con los lugares de honor se levantaron personas envidiosas tratando de dañar su testimonio. Ahora, Daniel no salió a defenderse a sí mismo. Daniel siguió orando, sabía que si Dios lo estaba colocando como referencia en un reino que no era su reino, pero que fue colocado allí como un estratega de Dios, porque Dios puede utilizar esas excusas para colocarte en esos lugares y mostrar su gloria a través de ti. Espero darme a entender. Daniel lo entendía, no estaba en su ciudad, no estaba en su tierra, era un forastero, pero Dios lo había colocado en lugares de honor y él no se echó para atrás. Él decidió aprovechar el puesto. Quizás él sabía que se estaba enfrentando, quizás a la mafia que había a su alrededor, quizás la gente lo iba a tratar de tumbarlo del puesto y de hacerlo condenar. Pero Daniel se mantenía fiel. Daniel era fiel a lo que hacía. Aunque estaba bajo el dominio de Nabucodonosor, era fiel a las leyes. Un buen administrador, digno de confianza. A tal punto que lo único que encontraron sus enemigos para acusarlo fue la fidelidad que él tenía hacia Dios. Ay. Quizás nadie va a encontrar algo para acusarte, pero sí se van a molestar si sabes que eres fiel a Dios. Y cuando Daniel supo esto, él más oraba y abría su ventana y 3 veces al día oraba. Cuando ellos se dieron y hablaron al rey para que colocara un edicto que no hubiese otro Dios solamente Nabucodonosor, Daniel más adoraba a Dios. Se aferraba a lo que había creído. No olvidó sus principios. No fue fácil para olvidar, pero Dios lo ayudó a sostenerse por fidelidad. Eso es fe. ¿Y sabes qué pasó? Se promulgó un edicto que el que no adorara la estatua de Faraón y adorara a otro Dios fuese condenado a muerte. Daniel permaneció fiel. No negoció los principios, porque sabe cuando sabes en quién has creído. Tú sabes que en aquel en quien has depositado tu confianza, tú sabes que en aquel en quien has creído es más grande, más fuerte que cualquier argumento del mundo. No te vendes. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Permaneces firme. Algo Dios hará con mano poderosa. Te va a levantar. No tienes temor de lo que vendrá, porque Él está contigo. Él es el dueño de los tiempos. Y entonces Daniel confió. Y la confianza lo llevó a ser condenado a morir en medio de leones hambrientos. Pero escúchame bien. Las condenas no significan que todo ya ha acabado. Quizás esa enfermedad te ha condenado a morir. Yo no sé qué condena ha tenido tu matrimonio en destruirse. Y espero que me estés recibiendo esta palabra y estés entendiendo. Yo no sé qué condena de la vida hayas recibido hoy en donde has dicho que ya todo acabó. ¿Sabes qué hizo Daniel? No puso resistencia. Le dijo al rey: si este es tu veredicto, lo voy a aceptar. Lo llevaron a un lugar llamado el Foso de los Leones. Leones hambrientos. No había nadie que cayera a ese foso y no fuese despedazado por leones hambrientos. Pero allí en ese foso no iba a llegar cualquiera, porque aunque era el lugar de la guarida del león,
Daniel sabía que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Confiado entró a aquel lugar, y el rey, que lo estimaba, le dijo: ojalá tu Dios te libre de estos leones. El rey no durmió en toda la noche esperando al día siguiente. Y cuando se levanta al día siguiente, manda abrir el foso de los leones y llama: Daniel, tu Dios te pudo librar. Se escuchan unos segundos en silencio, pero después ve a alguien caminando. Y viene Daniel caminando. Quizás agarrando a los leones, abrazándolos. ¿Sabes por qué? Dios, ya quiero que entiendas, Dios pudo haber evitado de que Daniel entrara al foso, pero no ocurrió así. Y Daniel no lo criticó, no criticó su forma de ser, su forma de hacer las cosas. Solo caminó confiado porque tenía fe. Es hora de demostrar la fe que tanto hemos profesado en este tiempo, en donde Dios tiene el control. Y allí, Daniel salió victorioso. ¿Sabes por qué? Porque mientras tomas la aptitud de desesperarte por los leones, si Dios te llevó a ese foso de leones, es porque Él iba a mostrar su gloria, y ya Él le ha dado la orden a los leones que cierren la boca y que permanezcan a tu alrededor. Y entonces, lo que se constituía una amenaza para destruirte, Dios lo utilizó para protegerte y para levantarte en victoria. Padre, gracias por esta palabra de fe. Y gracias, Señor, porque nos sostienes. Tú cierras la boca de los leones hambrientos, porque tú eres el dueño de esos leones, Señor. Mientras Satanás piensa que nos va a atemorizar y a acabar a través de leones hambrientos, tú sales a defendernos y dices: yo soy el dueño de esos leones. Ellos te escuchan, es a ti. Y aunque puedan ser influenciados, tú tienes la última palabra. Te ruego que estas palabras de fortaleza inunden cada corazón en esta hermosa madrugada, en esta hermosa mañana, y que podamos permanecer firmes en el nombre de Jesús. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Vamos, levántate hoy. Bendiciones.